¿Y qué vamos a ver? Entre los principios vamos a hablar acerca de los líquidos y gases, también las mediciones de presión y los fluidos en equilibrio relativo, cómo se comportan los fluidos que se encuentran en equilibrio o qué sucede cuando nos referimos a fluidos que no estén sometidos a movimiento simplemente. Bien, para repasar un poquito acerca de los conceptos, cuando nos referimos a estática de fluidos, estamos hablando de que esta es una ciencia, es decir, es una rama de la mecánica de fluidos, que trata, como ya su mismo nombre lo dice, de los fluidos en reposo. Entonces, ¿qué sucede? Refirámonos a las partículas de un fluido. ¿Qué sucede cuando éstas no tienen movimiento? Es decir, no tienen un movimiento una partícula con la otra. Entonces, no vamos a tener fuerzas de corte. Entonces, acá el doctor nos ha remarcado en negrita, por lo tanto, todas las fuerzas que se ejerzan entre el fluido y un contorno sólido deben actuar a ángulos rectos. Es decir, que en estos fluidos en reposo solamente va a existir las fuerzas de presión normales a las superficies donde esté el fluido. Veamos el esquema. Fíjense acá. Bien, fíjense que acá nosotros nos está mostrando cómo actúa o estábamos hablando de que la partícula del fluido, ¿qué es lo que sucede? Unas con otras no tienen un movimiento, ¿verdad? No tienen un movimiento relativo con las otras partículas. Y también habíamos dicho de que las fuerzas que van a actuar entre el fluido y el sólido o la superficie con la que el fluido tenga contacto van a ser fuerzas normales, ¿verdad? Para este caso de fluidos en reposo. Entonces, fíjense que para este caso, el primero, ahí les están marcando que la fuerza normal es la que tiene este ángulo recto, es la que forma un ángulo recto. ¿Qué sucede en el segundo gráfico? Lo mismo, fíjense que en este caso el sólido o el contorno en el cual está en contacto el fluido es un poquito más ovalado, si así quieren llamarlo, es decir, no es lineal como en este caso, pero las fuerzas que actúan de este fluido en reposo en contacto con este sólido son fuerzas normales. Ahora lo mismo en el tercer caso, si es que nosotros ponemos un plano imaginario en el centro de nuestro fluido, ¿qué es lo que va a pasar? Lo mismo, solamente vamos a tener estas fuerzas normales que tienen ángulos rectos. Bien, ahora hablando un poquito acerca de la presión, ¿qué es lo que sucede? Siguiendo con que el fluido va a ejercer una fuerza normal, como ya vimos en el gráfico, a través o en base a ese contorno sólido al que esté apegado o a cualquier plano que nosotros dibujemos a través del fluido. Entonces ya dijimos qué es lo que va a pasar. Va a ejercer una fuerza normal. La presión es igual a ¿qué? A la fuerza ejercida sobre la superficie dividido entre el área del contorno. Entonces, cuando nosotros consideramos la variación de un elemento, en este caso de la fuerza, delta F, que actúa de manera, o que es una fuerza normal a una pequeña área, entonces vamos a tener que la presión va a ser igual a esa diferencia de F sobre la diferencia del área del contorno. Nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a esta fuerza y al área que podamos tener que esté en contacto con el fluido. Entonces, las unidades en las cuales se mide esta presión es en newton por metros cuadrados
Un pascal es igual a un newton, por metros cuadrados. Entonces, la presión también se puede medir en bares, es decir, en la materia que sigue en hidrología, ustedes van a poder apreciar y van a ver mucho más seguido esta unidad a la hora de que estén viendo el tema de vientos. Se habla mucho de presión y de temperatura, entonces nosotros sabemos que de acuerdo a la altura a la cual nosotros nos encontremos, vamos a tener una presión distinta, ¿verdad? Entonces van a ver un poquito más acerca de esta unidad. Pero aquí nos está diciendo, o les ha puesto el doctor, que un bar es igual a 10 a la 5 newton por metros cuadrados. Entonces las dimensiones están en unidades de longitud por tiempo. Bien, continuando con el tema, vamos a ver ahora acerca de qué trata la ley de Pascal. Nosotros sabemos que como concepto general, la ley de Pascal se refiere a que las presiones en un mismo punto es la misma en todas las direcciones. Es decir, la presión en este punto va a ser la misma en este y en este de acá. Les ha puesto el doctor un esquema de un prisma triangular que rodea un punto en el fluido. Entonces, aquí les dice que vamos a considerar que el equilibrio de este elemento, está dado por las fuerzas de acá. Fíjense, tenemos en X, en Y, a ver, déjenme que lo agrando, en X, en Y y en S. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de fuerzas inclinadas, siempre, siempre, siempre vamos a trabajar con los ángulos, que no se les vaya a olvidar eso, y lo van a ver en todos los ejercicios que hagan para hidráulica. Entonces, los ángulos o las fuerzas que les van a proporcionar esos ángulos son muy importantes, y si ustedes no toman en cuenta eso, los resultados van a ser bastante alejados a lo que ustedes tendrían que calcular. Bien, entonces acá simplemente para no cansarlos con que esta fórmula viene de acá, esto sale de acá, en general la fuerza debida en X, a esta presión X, se la multiplica por el área, es decir, por el área de ABEF, por el área en la cual está ejerciendo esta fuerza. Estamos hablando de este rectángulo de acá. Hay que tomar en cuenta los componentes o las direcciones en este punto, en esta dirección, perdón, en Y y en Z. Entonces, con eso les está diciendo que ustedes van a tener una presión para esa área por el área por el seno del ángulo. Entonces ya habíamos hablado de que estos ángulos hay que tomarlos en cuenta. Entonces vamos a tener que como la presión en Y no tiene componente en la dirección X, entonces eso quiere decir que está en equilibrio. Y por lo tanto vamos a tener que la presión en X va a ser igual que la presión en S. Lo mismo para la dirección en Y. Se hace exactamente lo mismo. La presión, ahorita me vuelvo para mostrarles el gráfico. La presión en Y se calcula de la misma manera. La fuerza debida a la presión en Y también va a tomar en cuenta el área en la cual va a estar ejercida, y tomando también los diferenciales en X y en Y, es decir, estas distancias en X, en Y, en Z, vamos a tener que
Lo mismo, hacemos todas las operaciones del paso anterior, es decir, que el peso del elemento va a ser igual a menos el peso específico por el volumen. Es lo que hemos visto en la ecuación anterior, acá, menos el peso específico. Entonces vamos a tener que la presión en Y también va a ser igual a la presión en S. Entonces llegamos a la conclusión que habíamos dicho al inicio de lo que trata la ley de Pascal, que la presión en un punto es la misma en todas las direcciones. En este caso, para este elemento de un prisma triangular, la presión en X va a ser igual que la presión en Y e igual que la presión en S. Entonces, ahí está el ejemplo con las ecuaciones para que ustedes vean cómo se trabaja, qué áreas toma en cuenta cada uno de las fuerzas, ya sea en X, en Y o en Z. Y finalmente, para llegar a lo que habíamos dicho al inicio, les vuelvo a recalcar. Bien, ahora vamos a ver un poquito acerca de la ecuación básica de la estática de fluidos. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta esta ecuación? Esta ecuación toma en cuenta las fuerzas superficiales, las fuerzas normales que van a actuar perpendiculares a la superficie, es decir, fíjense acá, van a actuar de esta manera, son perpendiculares. Las fuerzas de corte actúan también tangencialmente a la superficie. Tenemos fuerzas de cuerpo, tenemos en los campos gravitacional, magnético y existen otros más. Entonces, las fuerzas que van a actuar según la dirección vertical van a estar dadas por el eje Y, igual que en el anterior ejemplo de la ley de Pascal. Bien, entonces aquí igual, de la misma manera, para mostrarles de dónde viene cada fórmula, el doctor les ha puesto los diferenciales y cuáles van a tomar en cuenta para este esquema. Fíjense acá, tenemos para la dirección en X, para la dirección en Y y en Z. Lo mismo, solamente que en este caso ya estamos utilizando otro gráfico, ya no es un rectángulo o un prisma rectangular. Bien, entonces la fuerza de presión que se va a ejercer en la cara normal al eje Y, es decir, en esta parte de acá, en el eje y que va a distar entre esta parte de acá, que es el diferencial de Y, es decir, esta distancia de esta cara de acá, de la parte de adelante, sobre 2 por debajo del centro de gravedad, nos va a dar que la presión menos esa diferencia de presión sobre el plano Y o la dirección en Y por la diferencia o el diferencial en Y sobre 2, la vamos a multiplicar por el diferencial de X, que es el de acá, por el diferencial de Z. Entonces, la fuerza que se va a ejercer en la cara que va a distar a esto de acá, a esta parte de acá, al diferencial de Y, sobre 2 por encima del centro de gravedad, va a ser esta de acá. Ya no va a ser una resta, sino va a ser una suma. Dijimos que esta es por debajo del centro de gravedad, pero esta, como está por encima, ya no va a ser negativa, sino va a ser positiva. Lo demás es exactamente lo mismo, solamente que estamos hablando de positivos y negativos. Ahora, si le sumamos las fuerzas que van a actuar en el elemento en la dirección en Y, vamos a tener que esa variación de la fuerza en Y va a ser igual a menos la diferencia de presión sobre la diferencia de presión en Y por los diferenciales de X, Y y Z, es decir, de todas las caras de la figura que tenemos acá en este plano, menos Y por el diferencial de X, de Y y de Z, lo mismo, por los tres. Entonces, lo que vamos a tener es que la ley de Pascal considera esa diferencia de presión
en Y va a ser igual a menos la densidad o el peso específico, porque en los demás planos esto es igual a 0. Entonces nos quedamos con esta parte central. Y vamos a tener que para las direcciones X, Y y Z, la diferencia de presión va a ser esta, es única. Es menos el peso específico. Buenos días a todos. Buen día, buenos doctor. días, ingeniera. Este tema ya lo avanzamos. Fíjense que el esquema nos está mostrando, lo voy a agrandar un poquito más. Nos está mostrando que las fuerzas que actúan en este gráfico tenemos que la fuerza debida a P1, que está en la parte de abajo, por el área o sobre el área hacia arriba, es esta parte de acá, vamos a tener que la presión 1 la vamos a multiplicar por esa área A. Luego tenemos la fuerza debida a la presión 2 y va a pasar exactamente lo mismo. La tenemos que multiplicar por el área sobre la cual está actuando esa presión. La fuerza debida al peso del elemento, masa por gravedad, que eso está en la parte del centro, solamente que en este gráfico no está marcado, pero nosotros sabemos que está en el centro, ¿verdad? Luego, la densidad por la gravedad y por el volumen. Entonces, ya sabemos que cuando nosotros vamos a calcular presiones, siempre tomamos en cuenta la densidad, la gravedad, que ya sabemos cuál es, y el área. Entonces acá en la fórmula nos está marcando que nosotros vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a va a ser menos, perdón, la presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a ¿qué? A menos la densidad del fluido por la gravedad por esta diferencia entre estas alturas, Z2 menos Z1. Entonces, para cualquier fluido que esté bajo el efecto de la gravedad, la presión va a disminuir al incrementar la altura. Entonces, ahí tienen la fórmula para que ustedes puedan calcular la variación de presión vertical. Bien, veamos este ejemplo que está súper sencillito, donde nos dice que un submarinista desciende desde la superficie del mar a una profundidad de 30 metros. ¿Cuál sería la presión bajo la cual este submarinista estaría trabajando por encima de la superficie? Si la densidad del agua de mar es de 1025, ¿en qué dijimos que medimos las presiones? ¿Qué es N? Newton. Newton por metros cúbicos en este caso. Y esta permanece constante. Entonces veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta el nivel del mar como referencia, es decir, Z sub 0, porque nos está diciendo que esta persona o este submarinista está a una profundidad de 30. Entonces, Z1 va a ser arriba, encima del agua. Z2, como estamos hablando que es una profundidad, entonces como es más bajo, vamos a decir que es menos 30, ¿ok? Es como que si por arriba del mar sea positivo y cuando ya nos dice que está por debajo de la superficie, va a ser negativo. Entonces, esta profundidad de 30, nosotros la vamos a considerar con menos 30. Ahora, ¿cuál va a ser el incremento de la presión? Vamos a utilizar la fórmula que hemos visto acá a través de este esquema. La presión 2 menos la presión 1 va a ser igual a ¿qué? Al valor que nos ha dado de la densidad del agua de mar, a esos 1025, y ya vimos que respetamos el signo negativo por, ¿qué más tiene la fórmula? La gravedad y la diferencia de alturas. En este caso, Z2 menos Z1 va a ser menos 30 menos 0. Entonces con eso se nos van a ir los signos, ¿verdad?
Y vamos a tener que la diferencia de presiones es igual a ¿cuánto? 301.7 por 10 a la 3 newton por metros cuadrados. Entonces ahí está la aplicabilidad de la fórmula que ya hemos visto acá. Entonces de este modo se mide la variación de presión vertical en un fluido que esté bajo efectos de la gravedad. Entonces acá nos habla de esta persona y nos dice cuál sería la presión bajo la cual esta persona estaría trabajando por encima de la superficie, es decir, la diferencia de presión de que estemos por debajo de la superficie y sobre la superficie. Entonces ahí está cómo ustedes pueden utilizar esa fórmula. Bien, incluso estos, si no me equivoco, el doctor en su libro tiene varios ejemplos. Entonces ustedes pueden ir practicando con esos ejemplos aplicando esta fórmula. Cada tema tiene varios ejemplos, ¿verdad? No tiene solamente uno. Entonces ahí tienen para que puedan practicar. Acá simplemente les ha puesto un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Bien, entonces podemos pasar a ver ahora la igualdad de presión al mismo nivel en un fluido estático. Bien, ya vimos cómo se calculan las diferencias de presiones. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros queremos medir la presión en el mismo punto, fíjense, en la misma dirección. Si P y Q son dos puntos que están en el mismo nivel, fíjense acá. En este esquema tenemos P y tenemos Q. Ahí tenemos los puntos. Y a simple vista así, nosotros podemos decir que se encuentran a un mismo nivel. Las fuerzas que van a actuar en dirección horizontal, es decir, P1 y P2, son, ya vimos que lo que tenemos que hacer es que multiplicar la presión por el área y lo mismo para P2. Multiplicamos P2 por el área en Q y en P, fíjense. P1 en P y P2 por el área en Q. Bien, entonces la presión que nosotros queramos calcular en cualquiera de los dos puntos, es decir, en P o en Q, que se encuentren a un mismo nivel, en un cuerpo de un fluido que se encuentre en reposo, también va a ser la misma. Por lo tanto, acá nos está diciendo, si X y Y es el plano horizontal, entonces vamos a tener que la diferencia de presión en X va a ser igual a 0 y lo mismo que la diferencia de presión en Y va a ser igual a 0. Entonces, la presión, si la medimos acá o la medimos acá, como se encuentra en el mismo nivel, va a ser la misma. Siempre Ingeniera cuando, Eliana, ¿sí? ya se va a acabar. Que si nosotros calculamos la presión en esta parte, en P y en Q, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo nivel. Bien, ahora continuamos. Tenemos este otro esquema que es muy visto. No sé si, o bueno, las personas que han tenido incluso la oportunidad de llevar con el ingeniero Ortiz, igual utiliza bastante este ejemplo, porque he visto que en las ayudantías, igual los auxiliares siempre les van a enseñar este de acá. Bien, entonces, fíjense que acá lo mismo nos está diciendo o nos está mostrando en este esquema el punto P y el punto Q. Tenemos el punto R y el S. Entre esos puntos existe una cierta distancia. Entonces, las presiones que se encuentran lo mismo, a un mismo nivel, son iguales aun cuando no tengamos el esquema anterior que era del tubo. Entonces, van a seguir siendo iguales si no tienen el mismo recorrido. Es decir, como acá nos está cortando el esquema, el recorrido que pudiéramos tener del punto P al punto Q, nos está diciendo que no importa. Aún así, las presiones en este punto y en este punto van a ser la misma.
¿ok? Entonces no importa si es que tenemos esta interferencia, si calculamos la presión acá y calculamos la presión aquí, va a ser la misma. ¿Por qué? Porque además de eso, tenemos la misma distancia Z, fíjense acá. De este punto a este punto, la misma distancia. De acá a acá también. Ahora, incluso si nosotros calculamos la presión en este punto y en este punto de acá, lo mismo, van a ser las mismas, ¿ya? Pero en este caso sí tenemos un fluido continuo. En este caso de arriba no. Pero de todas maneras es igual. Las presiones en estos puntos van a ser las mismas. Presión en el punto P va a ser igual a la presión en el punto Q. Bien, espero que les haya quedado un poquito más claro con ese otro esquema. Y ahora vamos a pasar, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido, ya que he visto que este tema es larguito. Y como el doctor dijo que ya quiere que pase, creo que lo que dijo, o el tema que dijo, ya es prácticamente ya para el otro examen, ¿verdad? ¿O es hasta donde es su examen? ¿Les dijo hasta qué número de tema dan examen? No, no digo. ¿No les dijo? A ver, que yo recuerde es más o menos hasta el tema 6 o 5. Entonces, Hasta el 5 fue el anterior semestre. ya, hasta el 5. ¿Ves? Entonces, él ha visto que estamos retrasados y entonces por eso es como que ya de una vez avancen eso, apúrense. Bien. Ya. Continuamos con esta parte donde podemos observar la ecuación general de la variación de presión que es debido a la gravedad de un punto a otro en un fluido estático. Fíjense que acá nosotros tenemos este esquema que, si no me equivoco, también es utilizado en la ley de Darcy. Pero en este caso, estamos viendo el tubo inclinado. ¿Qué más? La presión, podemos ver la sección de este tubo, de esta área. Podemos ver la variación en S, que es la longitud a través de la cual puede pasar el fluido. ¿Qué más? M por G, que habíamos dicho que era el peso. Luego, respecto a cada área, a A y a Q, tenemos las distancias o la carga de agua. En este caso Z y en este caso Z más el diferencial de Z. ¿Por qué? Porque no estamos a la misma altura. Bien, entonces, fijémonos que acá, según esta dirección de P a Q, vamos a tener que, lo que ya vimos, la presión en este punto siempre la vamos a multiplicar por el área en la cual nosotros nos encontremos o por el área de la sección que nos vayan a dar. Menos la presión por ese diferencial de P por el área nuevamente. Menos, fíjense que acá nosotros tenemos un ángulo. Entonces siempre vamos a trabajar ya sea con seno o con coseno. En este caso con coseno. Igualamos a 0 y con esto nos quiere mostrar el doctor que la diferencia de presión a lo largo de esta distancia va a ser igual a que a menos la densidad por la gravedad por coseno de este ángulo de acá. El ángulo que está formando el peso de esta sección. Bien, para un caso tridimensional, S es un vector en los componentes de las direcciones de X, de Y y de Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? Nuevamente, igualamos estas ecuaciones a 0, tomando en cuenta el diferencial de X y el diferencial de Y, como nos está diciendo acá. Entonces, como el elemento es horizontal, vamos a tener un ángulo igual a 90 grados. Y para ello, vamos a tener que esa diferencia de presión, cuando nos refiramos a un eje tridimensional,
vamos a tener esa variación de distancia o de Z, va a ser igual a lo mismo, a la densidad por la gravedad. Entonces acá les está mostrando. Esto por esto es igual a 0. Bien, continuando con eso. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto hasta ahora? Las condiciones de equilibrio bajo efectos de la aceleración de la gravedad son, primero que todo, la presión en todos los puntos de un plano horizontal deben ser iguales. Lo hemos visto con el ejemplo de la sección del tubo horizontal y también con el ejemplo de la sección que tenía forma de U, ¿verdad? Entonces eso ya lo vimos. Luego, en el punto 2 nos habla acerca de que la densidad en todos los puntos de un plano horizontal también son iguales. Entonces, generalmente es porque siempre hablamos de un mismo fluido. Pero si ustedes ya han visto la parte del tubo en U, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ese tubo puede tener, o en los ejercicios de aplicación que hacen, siempre les ponen mercurio, les ponen agua, les ponen aceite. Entonces, obviamente, cada uno de estos fluidos tiene una densidad distinta, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos hablando de agua, simplemente en un solo recipiente, entonces por eso nos dice que la densidad es la misma. Y luego en el punto 3 nos habla acerca de la variación de la presión con una elevación que está dada por el diferencial de presión sobre el diferencial de una altura z, que era lo que estábamos viendo acá. Esto de acá, diferencial de presión respecto al plano en Z. Cuando estamos trabajando con estos esquemas que son ya tridimensionales, sabemos que en un plano tridimensional tenemos eje X, eje Y y eje Z. Entonces la variación de la presión con la altitud en un fluido de densidad constante va a ser igual a ¿qué? Eso igual ya lo vimos, fíjense. Vuelve a mostrarnos la fórmula de la diferencia de presión 2 menos presión 1 es igual a ¿qué? A menos la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Luego tenemos la variación de presión con la altitud en un gas a una temperatura constante. ¿Cuál es la ecuación general de los gases? ¿Es esta de acá? ¿Está bien la que nos ha marcado el doctor? ¿Se acuerdan cuál es? Era PV igual a NRT, pero aquí está más desarrollada. O sea, Sí, está tomando en cuenta solamente la parte de la densidad, la presión y T, que es en la ecuación general de un gas. La temperatura, ¿se acuerdan? temperatura. Sí, Ya. Ok, sí es entonces, temperatura. ya. Entonces, fíjense que a partir de esta ecuación general de los gases, nos está volviendo a recalcar que nosotros podemos utilizar o podemos calcular la presión siempre y cuando nos refiramos a este tipo de esquemas tridimensionales con esa variación en Z que va a ser igual a lo que ya sabemos, menos la densidad por la gravedad. Entonces, cuando nosotros integramos desde P igual a P1 y cuando Z es igual a Z1, entonces P va a ser igual a P2. Cuando Z va a ser igual a Z2. Entonces, en esta expresión vamos a poder ver que integrando esto a la ecuación nos va a quedar de este modo. P2, presión 2 sobre presión 1 es igual a la expresión tomando en cuenta la temperatura de la ecuación de los gases con esa diferencia de altura de Z2 menos Z1. Bien.
Este ejemplo lo vamos a ver la siguiente clase y vamos a arrancar desde ahí. Por favor, me hacen acuerdo desde la diapositiva número 17, ¿ya? Voy a tomar el screen para la asistencia.